Buenos días. Profe, Buenos días, ¿cómo amanecen? bien, usted. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a admitir aquí a Cristel, María, Sol. Vamos a esperar un minutico más, a ver si se conectan más estudiantes, porque hoy vamos a trabajar algo interesante. Profesor, Sí, buenos sí. días. Muy buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted, profesor? Muy bien, gracias a Dios. Oí esa voz así como todavía entre cobijas. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa, pero esta mañana me escribió Génesis temprano desde Messenger. Me dijo que al parecer como que la abuela se enfermó, no sé, se colocó mal y le ajá. tocó irse para la casa de ella. Entonces, en la casa de la abuela, pues ellas no tienen internet ni nada. Y me Ah, ok. escribió para que la usara. Ah, bueno, listo. Entonces le comentas también que igual estas clases, tú sabes que yo las estoy subiendo al canal de YouTube, que después la revise para que se ponga al día. ¿Oíste? Sí, señor. Ok, Bueno, profe. bueno. Bien, vamos a comenzar ya ahí. Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo amaneces? Qué rico escucharte de nuevo. Vamos a tomar aquí una fotico de la asistencia. 8 estudiantes. Listo. Bueno, son las 8:03, 8:04 ya casi. En la clase pasada quedamos analizando un ejercicio. Precisamente el ejercicio que quedábamos analizando era de nomenclatura y es este, ¿verdad? Estudiando todas estas herramientas que hay en internet, me encontré una aplicación nueva para compartir pizarra, tablero, muchísimo mejor, más versátil que la que tiene Zoom. Porque el Zoom tengo que estar borrando, guardando, entrando, saliendo para poder compartir. En esta no. Como te darás cuenta, aquí arribita hay unas diapositivas para trabajar todas las que nosotros vayamos realizando durante una clase. Tengo la posibilidad de crear un fondo, míralo aquí, y tengo la posibilidad de aumentar el zoom. Vamos a aumentar un poquito a 100, pero se me va a salir. Bueno, y tengo la posibilidad, esta fotico la tomé de la última clase que tuvimos, es una foto. Voy a mirar cómo hacemos. Bueno, me va a quedar este poquito espacio aquí para escribir, entonces les pido también cierto tipo de comprensión. Fue una foto que tomé del último video que trabajamos precisamente hace hoy una semana, el día 12 de junio, viernes. Una semana después porque obviamente el lunes es festivo y el que viene, entonces ahí tenemos una dificultad con eso. ¿Qué resulta aquí ahora? ¿Cómo le asignamos el nombre a esta estructura ramificada, abierta, pero que en este caso es un alquino debido a la presencia de un enlace triple? Entonces yo tengo dos opciones para iniciar el sentido de numeración. O comienzo por la izquierda o comienzo por la derecha. Uno de los dos es el correcto. El correcto será aquel sentido en donde me quede más corto el indicador, o dicho de otra manera, en donde el grupo funcional me quede más cerca al inicio de la cadena. Entonces, como esta aplicación tiene borrador sin ningún complique, como en Zoom, entonces yo voy a copiar encima, voy a ver si me permite copiar encima de esta foto que tomé del video. Entonces yo puedo decir que este señor es el número 1, si señor me permite, qué rico. Este señor sería el 2, este señor en consecuencia sería el 3
este sería el 4, dado caso, ese sería el 5. Si comienzo de izquierda a derecha. Si lo hacemos al revés, este debería ser el número 1, este tendería a ser el número 2 y en consecuencia los demás en forma ascendente a la numeración. Me detengo menos de un minutico y miro cuál me sirve, cuál es el correcto. Si comienzo a la izquierda, el triple enlace está en el carbono 3, que es el grupo funcional, el que determina el sufijo del producto o el que determina el sufijo del compuesto, también lo puedes interpretar. Si comienzas de derecha a izquierda, el enlace triple está en el carbono número 2. Obvio, el localizador más corto es el número 2. Por lo tanto, la numeración azul es incorrecta. Vamos a borrarla. Mucho más versátil, mucho más chévere, ¿sí ves? Entonces me quedo con el sentido de numeración en negro. Pero en ese sentido de numeración encuentro lo siguiente, que en el carbono número 1 hay un radical y en el carbono número 4 está el otro radical. Y que el triple enlace pertenece al carbono número 2. ¿De cuántos carbonos? De 5. Prefijo numérico para 5, pent, pent. Pero de esos 5, en el número 2 es donde está el triple enlace. Pero eso es lo último. Yo debo indicar primero los radicales, recuerde eso. Y como en este caso los dos radicales son inorgánicos, los nombro en orden alfabético. Va de primero, ¿quién? El bromo, que comienza con B, que el cloro, que comienza con C. Entonces, tú puedes decir aquí dos cosas. Como el bromo está en el número 1 y el número 1 no se escribe, no es necesario, no es específico que se escriba. Sin embargo, vamos a seguir. Tú puedes decir bromo. Si no dices dónde va, estás tácitamente explicándome que va en el carbono número 1. Bromo. Separo el nombre por guión. Bromo. 4, que es donde está el cloro. 4 guión cloro. Y además de eso, indicar, separo cloro con guión, indicar dónde está el grupo funcional, que el grupo funcional está en el carbono número 2. Entonces yo voy a decir aquí 2 guión, ya no hay más radicales, indico cuántos carbonos hay en la cadena. La cadena carbonada tiene 5 carbonos, radical pent, pero está el triple enlace presente, entonces el sufijo es ino. ¿Cierto? Y en ese caso sería el nombre correcto. Bromo, 4 cloro, 2 pentino. Ahora, dado caso aparezca antes del nombre bromo una letra N, no importa. Esa letra N es normal y lo normal es que esté en posición número 1. Si no aparece la letra N, algunos te pueden decir 1 bromo, pero ese 1 sobra, ¿cierto? Porque cuando no te digo dónde se presenta el radical es porque está en el carbono número 1. Entonces, este sería el completo del ejercicio que nos quedó pendiente el viernes pasado y que no alcanzábamos. Primera diapositiva. Pero esto no va a ser todo. Esta nomenclatura la voy a necesitar muchísimo para identificar lo siguiente. Vamos a usar lo que sabemos para lo siguiente.
en los ejercicios que vamos a contemplar, si nos alcanza el tiempo a partir de hoy, vamos a nombrar mucho lo que es un alcano monohalogenado, lo que es un alcano dihalogenado, lo que es simétrico, lo que es asimétrico, recordar lo que es un haloácido desde el punto de vista inorgánica. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a recordar o a concretizar más bien qué es eso de simetría, qué es eso de asimetría. Entonces, por ejemplo, con ejercicios de nomenclatura, obviamente, si a nosotros nos dan una estructura de 3 carbonos, para que sea alcano, esos 3 carbonos deberán unirse a través de 2 enlaces simples. Pero si yo reemplazo en ese alcano un hidrógeno por un cloro, la cosa cambia. Entonces, al saturar, aquí debería colocar ¿cuántas H's? 2. 2. Aquí deberíamos colocar 3 hidrógenos. Y aquí yo debería colocar 2 hidrógenos. ¿Qué necesito que usted tenga en cuenta de esa cadena? Lo siguiente. Voy a colocar el punto blanco, que es el cursor, en el carbono número 1 de la cadena, aplicando las reglas de nomenclatura. Este será el número 1 porque, obvio, está unido al primer carbono y me quedaría muy lejos este cloro si yo digo que este es el 1. Me quedaría en el carbono número 3. Y los localizadores de los radicales siempre tienen que ser lo más bajo posible. Entonces este será el carbono número 1. Si yo comparo el carbono número 1 con, en consecuencia, el carbono número 2, que sería el de la izquierda, que es un carbono tipo secundario, porque estaría unido al carbono 3 y al carbono número 1, este señor es secundario, yo podría decir que este carbono número 1 tiene más cosas que este carbono número 2. Si yo coloco el cursor aquí y comparo, antes del cursor hay un carbono y 2 hidrógenos. Después del cursor hay un carbono, igual que en el anterior, 2 hidrógenos, igual que en el anterior, pero hay un halógeno adicional. Recuerde que el cloro está en el grupo 7A. Entonces yo voy a decir inicialmente que este señor es un alcano. Sí, todos los enlaces son simples. Que ese alcano es abierto. Sí, la cadena es abierta. Fíjate que estamos usando todo lo que hemos venido trabajando. Es un alcano abierto. Sí, y que tiene un radical. Sí, uno solo. Entonces yo voy a decir que es un alcano abierto ramificado. Eso lo entendemos. Ramificado significa que hay un sustituyente. Bueno, aquí no me cabe la palabra. Me va a tocar abreviar. Es un alcano porque todos los enlaces son simples. Es abierto porque el principio no se junta con el final. Y es ramificado porque aparece un radical. No hay nada nuevo allí. Lo que sí es nuevo decir es que el cloro es uno solo en esa cadena. Como es uno solo, el prefijo numérico para uno es mono. Prefijo numérico, no carbónico, porque el prefijo número uno para carbono es met, para numérico es mono. En esa cadena hay un solo ¿qué? Un solo halógeno. Entonces es un alcano abierto, ramificado, monohalogenado, sí señor. Profe, y si no le quiero decir, profe, estuve leyendo y resulta que no me dicen monohalogenado, sino que me dicen que monoclorado. Lo mismo. ¿Y el cloro qué es? Un halógeno. Monohalogenado. De ahora en adelante, a los halógenos los vamos a generalizar con la letra. Vamos a escribirlo en otra tinta.
con la letra X. No es que esté malo. Al halógeno lo simbolizaremos de ahora en adelante con la letra X y todo halógeno está en el grupo 7. Pero, vuelvo a recordar, no es la misma cantidad de átomos antes del enlace que después del enlace. Como las cosas no son iguales, vamos a completar toda esa clasificación con este término. Como las cargas en cantidades no son las mismas, entonces diremos que ese señor es un alcano abierto, ramificado, monohalogenado, asimétrico. Sí. ¿Qué significa el término asimétrico? Que los carbonos consecutivos, no me mires este, porque si usted me mira este te confundes. Consecutivos, 1 y 2. Los carbonos consecutivos al halógeno no tienen la misma cantidad de átomos. Claro, aquí hay más átomos que aquí, por eso es, perdón, se me olvidaba, por eso es asimétrico. ¿Cómo se llama? Cloro, repitiendo nomenclatura. Cloro, ya no hay más radicales. Guión, ¿cuántos carbonos tiene en la cadena? 3. ¿Qué tipo de función química es esa estructura? Pues un alcano, profe. Entonces, cloropropano. Si no digo dónde está el halógeno, asumimos que es carbono número 1. Si usted me dice que eso se llama disque 2-cloropropano, error, porque este 2 es posición, no es cantidad, es localizador en la cadena. Y es falso que este cloro está en el carbono 2, porque está en el carbono número 1. Por eso el carbono número 1 no es necesario decir 1-cloro ni N-cloro. Simplemente por información, te puede aparecer la N, pero no pasa nada. Eso es monohalogenado asimétrico abierto. Dado caso, vamos a ir apretando tuerquitas. Dado caso, no sea abierto, sino que sea cerrado. Vamos a trabajar aquí con 4 carbonos y vamos a trabajar con alcanos. Pero en este caso, los carbonos consecutivos tienen una característica especial. Este es 2 y este es 2. No me gustó cómo quedó ese 2. Bueno, en este sentido, mira lo que puede suceder aquí. Ahora me dicen que no hay un halógeno, sino que hay 2. Me dicen que no es abierto, que es cerrado. Saturo, saturo. Analicemos. Aquí donde está el cursor. Carbono 1, carbono 2 o carbono 1, carbono 2. Igual es consecutivo. Usted no me puede decir que este es el 1 y que este va a ser el 2. Bueno, sí me puedes decir, pero eso es incorrecto. Si este es el carbono 1 porque está el halógeno, en consecuencia este tiene que ser el 2 porque también está el halógeno. En un lenguaje coloquial, en nuestro barrio, nosotros tenemos varios tipos de vecinos. Hay un vecino enfrente, hay un vecino a mi izquierda, hay un vecino a mi derecha, hay un vecino
por el patio de atrás. ¿Qué entiendo yo por vecino? Una persona que es contigua, que vive contigua a mi casa, que es consecutiva. Ah, bueno, perfecto. Aquí vamos a utilizar ese término en el siguiente sentido. Si este es el carbono 1 y hay un halógeno, este es el carbono 2, también hay un halógeno. O sea que si este es el 1 y este es el 2, hay dos halógenos consecutivos. Entonces yo voy a decir que este señor es un alcano. Sí. De pronto no me alcance la hoja, pero no importa. Ahí seguimos. ¿Que es un alcano cerrado? Sí. Porque me forma un ciclo, me forma una estructura no homocíclica, en este caso es heterocíclico, porque hay elementos diferentes al carbono e hidrógeno. Es un alcano cerrado ramificado. ¿Cómo así, profe? Sí, una estructura puede ser abierta o cerrada. Profe, ¿no será heterocíclica? Ah, perdón, claro, ya lo habíamos dicho. Es un alcano cerrado heterocíclico. No va a caber la frase. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Es heterocíclico debido a que existen elementos diferentes a carbono e hidrógeno. Hasta ahí no hemos dicho nada nuevo. Pero ya no hay un halógeno. Hay dos. Prefijo numérico para dos es bi o di. Míralos aquí. A diferencia de ese señor que solo tenía uno solo. De ahí el prefijo mono. Además, es abierto. En cambio, este cerrado sigue siendo alcano. No tiene un halógeno, tiene dos. Entonces le diremos, vamos a ir apretando tuerquitas poco a poco. Es bibromado. Sí, es lo mismo que decir bihalogenado. Lo que pasa es que aquí estamos siendo específicos. Bibromado, bihalogenado, es lo mismo. Pero, ¿cómo están los bromos? Consecutivos. Como los bromos están consecutivos, voy a decir vecinal. Un halogenado simple o mono puede ser vecinal jamás. Ya me regreso. Por eso me gusta esta pizarra. Bueno, me regresé mucho. Mire, yo no puedo decir que esto es vecinal jamás porque hay un solo halógeno. ¿Dónde está el otro halógeno? No existe en la cadena porque el nombre es cloro. Si usted quisiese dar nombre a esto, debería ser 1,2 bibromo. Vamos a hacerlo. Mire, bibromo, ¿cómo es la cadena? Cerrada. Prefijo para cerrado, ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 4. ¿Y cómo son los enlaces? Simple. Nombre para esto, ya, de una. Vamos a darle nombre a ese señor. Dijimos que los bromos eran consecutivos, posición 1,2. No puede ser 1,3 ni puede ser 2,4. Son consecutivos. O sea, 1,2 o 2,3 o 3,4 o 5,6, dependiendo de la extensión de la cadena. Listo, son consecutivos. ¿Qué hay? 2. ¿2 qué? Bromo. Entonces voy a decir bibromo. Ya nombré los radicales. Como ya nombré los radicales, ¿cómo es la forma de la cadena? Cerrada. Y todo lo que sea cerrado debe comenzar con el prefijo ciclo. Ciclo. ¿Cuántos carbonos dijimos tenía la cadena? 4. Prefijo para 4, but.
¿Cuál es el grupo funcional? ¿Los halógenos? No, los halógenos son radicales. Radicales. El grupo funcional, el más importante aquí, son estos señores. 1, 2, 3 y 4 enlaces simples. Entonces terminará en ano. Ese sería el nombre correcto para esa estructura. Además, ¿qué dijimos era al comienzo? Un alcano cerrado. Es heterocíclico porque hay dos halógenos y son continuos. Mira que todos estos nombres te está clasificando a esta estructura. Es un alcano, es cerrado, heterocíclico y es bibromado vecinal. ¿Todos los bihalogenados son vecinales? No, señor. No, señor. Porque si este bromo existiese en este mismo carbono, ya no tendría por qué llamarse 1,2. Tendría que llamarse 1,1 bibromo, ciclobutano, pero dejaría de ser clasificado como vecinal. Ya no sería vecinal porque los halógenos estarían en el mismo carbono. Eso es tema de otra conversación, ¿verdad? Perdón, me fui demasiado. ¿Cierto? Ahora, profe, le hizo falta una información categórica. Voy a colocar el cursor allí. Antes del punto rojo hay un carbono, un hidrógeno y un bromo. Después del punto rojo también hay un carbono, un hidrógeno y un bromo. Ah, ok. Entonces, este señor, profe, es simétrico. Es simétrico porque las cantidades de elementos antes y después son las mismas. ¿Sigue siendo cerrado? Sí, pero es simétrico. ¿Cierto? Es simétrico. Entonces, ojo lo que hemos dicho hoy. Vamos bien de tiempo. Hemos dicho, repasemos. Aprovechemos esta herramienta que me encontré. Un alcano monohalogenado abierto depende la cantidad de carbonos. Depende la cantidad de carbonos. Si son dos carbonos, ¿también sería asimétrico? No sé. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Si son dos carbonos, 1, 2. ¿Sigue siendo alcano? Sí, sigue siendo alcano. Saturemos 3 enlaces para cada carbono. Y yo reemplazo a un hidrógeno por un halógeno. Cloro. ¿Qué coloco en los demás? Pues hidrógenos. Si yo comparo, bueno, aquí, discúlpenme un segundito, vamos a borrar que me quedó muy arriba esto. Si comparamos las cantidades de elementos, voy a colocar aquí en punto negro, que es como si yo colocara un dedo o la mano para mirar qué hay antes y qué hay después, y yo poder decidir si es simétrico o es asimétrico. Antes del punto negro, que es el cursor, hay un carbono y 3 hidrógenos. Después del punto negro hay un carbono igual que en el anterior, pero hay menos hidrógeno en el de la derecha que en el de la izquierda. Y hay un cloro que no existe en el carbono número 1. Entonces, de entrada, me están diciendo que este señor es
simétrico. Es asimétrico. Es monohalogenado, sí. Es abierto, sí. Es alcano, sí. Es ramificado, sí. ¿Cómo se llama? Cloroetano. Se llama cloro. Si no te digo dónde está, ya sabes en qué posición. Cloro tiene 2 carbonos en la cadena. Prefijo et. Pero sus enlaces son simples. Cloroetano. Eso es un monohalogenado o monoclorado. Claro, es lo mismo. La pregunta es, ¿todo monohalogenado es asimétrico? Vamos a regresar. Eso es di, no me sirve para la conclusión. Eso es mono, sí me sirve. Tiene 3 carbonos, es asimétrico y es monohalogenado. Me voy a la última. Es alcano, sí. Abierto, sí. Monohalogenado, sí. Asimétrico, sí. Si es abierto. ¿Qué pasará con uno cerrado? Estamos para eso. Si es cerrado, vamos a hacer uno más largo. Cinco carbonos. Por eso en Estados Unidos, a ese edificio donde está prácticamente el poder militar, le llaman Pentágono, ¿verdad? Por algo será. Los demás son apellido Miranda Cansado. Simplemente están por estar. No participan como grupo funcional, o sea que cada uno de ellos tendrá 2 hidrógenos. Perdón, aquí coloqué algo que me dé espacio aquí para indicarles lo más importante de esta estructura. Vamos a colocarlo esto aquí fuera. CH2. Bien. Si es cerrado y es un alcano y es monohalogenado, ¿será asimétrico? Vamos a mirar. Reemplazo. Hidrógeno. 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 Pero aquí voy a colocar bromo. ¿Es monohalogenado? Sí. ¿Es cerrado? Sí. ¿Heterocíclico? Sí. ¿Simétrico? No. Voy a colocar el punto azul aquí. Este carbono, antes de, tiene un hidrógeno y un bromo. Después de, que bien podría ser este, porque son continuos, si este es el 1, este puede ser el 2 o este. Por simple comodidad, vamos a tomarlo como si fuese este, ¿verdad? Aquí observo que hay 2 hidrógenos. Hay más hidrógenos del lado antes de que después de. Entonces, esa estructura sigue siendo asimétrico. Sigue siendo una estructura heterocíclica monohalogenada o monobromada de tipo asimétrico. ¿Cierto? Asimétrico. ¿Por qué necesitamos todo esto? No, me quedan 4 minuticos. Necesitamos identificar cuándo es mono, cuándo es di, cuándo es simétrico, cuándo es asimétrico, cuándo es cerrado, cuándo es abierto,
porque vamos a empezar a hablar de mecanismos de reacción, es decir, cómo esta cosa reacciona o se comporta si yo le agrego, por ejemplo, una base fuerte, si yo le agrego, por ejemplo, un mol de hidrógeno, que yo pueda predecir lo que va a suceder. Y lo que va a suceder tiene como fondo los mecanismos de reacción. Ya yo preparé, bueno, vamos a cambiarle el fondo. Ya yo preparé un documento que les voy a hacer llegar al grupo y a la plataforma para que no haya ningún inconveniente, en donde me di a la tarea de resumirles cómo se pueden comportar diferentes sustancias entre sí y elaboré un documento comparativo de los 3 mecanismos de reacción más comunes o los que nos van a servir a nosotros para yo poder entender qué pasa si un ácido reacciona con un alcano monhalogenado o con un alqueno o con un alquino, si es simétrico, si es asimétrico, cómo se comporta el agua, en fin. ¿Cómo empieza eso al resolverse? Y ese tema que yo les voy a decir hoy tiene como término algo que ustedes los de ciencias sociales trabajan muchísimo, que son los mecanismos políticos o los mecanismos económicos que hay a nivel mundial, ¿cierto? Pero aquí en química no vamos a hablar de eso, ni de economía, ni de política. Vamos a hablar de mecanismos de reacción. Y a partir de hoy les recuerdo que la abreviatura RX significa reacción. Para yo entender eso, mecanismos de reacción, necesito unos valores adicionales o algo como requisitos. ¿Qué necesito recordar yo para entender mecanismos de reacción? Recordar tabla periódica, química de grado 10. Interpretar cuándo es más positivo, cuándo es menos, cuándo es más negativo y demás. Necesito recordar tabla periódica, no que me sepa los 118 elementos químicos, no, eso no es relevante. Aquí lo relevante es que yo pueda interpretar si está a la derecha, si está a la izquierda, si está hacia arriba, si está hacia abajo, si es más electronegativo, si es menos electronegativo. Tabla periódica. Que yo pueda saber cómo se rompen los enlaces. Si se rompen homolítica o si se rompen heterolíticamente. Si los enlaces no se rompen, no hay reacción. La termodinámica en física me establece que las partículas colisionan entre sí. Claro, es difícil de pronto en ese contexto, pero si a mí me dicen que una camioneta o un carro o una bicicleta chocó contra una moto, chocó, colisionó, 2 fuerzas opuestas me van a generar efectos. Uno de esos efectos es que esa persona, la más golpeada, debería ser la de la bicicleta, ¿cierto? Teniendo en cuenta la velocidad y todo lo demás. Pero aquí, hablando nosotros de partículas, es difícil hablar de eso. Entonces vamos a utilizar unos referentes teóricos desde la fisicoquímica, que ustedes trabajan en la termodinámica, que los necesito acá, roturas de enlace. Y necesito que pensemos cómo reaccionan las cosas. Y al pensar cómo reaccionan las cosas, yo tengo que aplicar una lógica consecuente al movimiento particular o corpuscular, como dirían algunos, ¿cierto? La lógica. Hombre, ¿algo positivo es atraído por algo positivo? Usted sabe que no. Ya me voy a quedar sin tiempo, menos de un minuto. La lógica. ¿Que lo positivo es atraído por lo positivo? Usted sabe que no. Y en la medida en que yo practique o aplique la lógica, yo voy a poder predecir, que es lo que más me interesa. No memorizar. Predecir qué puede suceder si. Entonces yo ahí entraría en el plano de la aplicación de todo lo que hemos visto, tanto en 10 como en 11. Entonces, yo voy a mirar si programo con ustedes la clase del próximo viernes para reponerle la del lunes a esta misma hora, yo les estaré avisando para poder trabajar